Ahora, en este segmento hablaremos del cuerpo. El cuerpo tiene central importancia en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Ejemplo, el anuncio de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret era que el reino de Dios se había acercado. Los discípulos llegaron a percibir que Dios mismo estaba presente en este extraordinario Galileo, presente de manera única en una vida humana y en un cuerpo físico. Además, el autor del cuarto evangelio lo describe como una encarnación, diciendo: y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. Muchas de las actividades de Cristo consistían en sanar los cuerpos, en alimentarlos y en dignificarlos. En su cuerpo de carne y hueso, según el Evangelio, nos redimió por la entrega de ese cuerpo en la cruz. Y con su cuerpo resucitó y se presentó a sus discípulos, caminaba con ellos y comía con ellos. Además, el apóstol Pablo describe el cuerpo de los fieles como templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6. Además, todo el Nuevo Testamento habla de la resurrección final del cuerpo como triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. Y dejan más allá de toda duda la importancia decisiva del cuerpo en las Sagradas Escrituras. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora, en este segmento vamos a hablar de la Biblia y la sexualidad. Así que ponga mucha atención. Los dos relatos de la creación al inicio del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, dan un lugar prominente a la sexualidad. Cuando el relato describe la creación humana a la imagen y semejanza de Dios, agrega que hombre y mujer los creó, según Génesis capítulo 1 y verso 27. Y de eso entendemos que la condición sexuada, tanto de la mujer como del hombre, pertenecen a la esencia de la voluntad de Dios en el ser humano. Y enseguida el Creador pronuncia su bendición sobre esa sexualidad y da un mandamiento. De ahí da un mandamiento sexual diciéndole: sean fructificados y multiplíquese y llenen la tierra y sométanla, según Génesis capítulo 1 y verso 28. Es obvio, mis amados, que en estos textos que la práctica sexual era la manera de procreación humana y pertenece al plan de Dios y su perfecta voluntad para la humanidad. Además, es importante insistir en que según este relato, la sexualidad existe antes del pecado y totalmente aparte del pecado. Es más bien la intención pura y original del Creador. Además, según la Biblia, el sexo no tuvo nada que ver con el origen del pecado en la humanidad. El relato de Génesis refuta dos de los mitos que creen muchas personas: que la sexualidad comenzó con la caída en el pecado y que el trabajo fue el castigo por la desobediencia. Y déjeme decirle que al contrario, la bendición y mandamiento de Génesis 1:28 sitúa la procreación sexual dentro del origen de la creación. Y el contexto de Génesis 1:26 al 30 implica que el trabajo también antecede al pecado. El segundo relato lo hace explícito. Adán, antes de desobedecer, está llamado a labrar la tierra y a guardarla, según Génesis capítulo 2 y verso 15. Y alabado sea el nombre de Dios. Debe decirle que ni el sexo ni el trabajo comenzaron con el pecado. La sexualidad en el estado de inocencia, mis amados, que describe el Génesis, era pura y perfecta. El sexo en sí, en todas sus dimensiones, es santo. Lo que el pecado introdujo fue el desorden, según Génesis capítulo 3 y verso 13. Y el abuso del sexo, de usar a otras personas del mismo sexo para prácticas contra la naturaleza. En forma parecida, la esencia del trabajo humano en el plan de Dios era creativa y libertad, a la imagen del mismo Creador. El pecado cambió el trabajo de creatividad a fatiga y carga pesada. Ahora bien, mientras el primer relato de la creación relaciona la sexualidad con la procreación, el segundo lo enfoca en términos de amor, el compañerismo y la solidaridad
de la pareja. En esta versión, muy diferente al primer capítulo, Jehová crea primero a Adán de la tierra y le prepara un huerto, según Génesis capítulo 2 y verso 7. Por primera vez en la Biblia se dice que algo no está bien. Cuando dice Dios, no es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo, según Génesis capítulo 2 y verso 18. El ser humano, mis amados, es un ser social creado para el compañerismo con otros seres humanos. Entonces, con un simbolismo curioso frente a la soledad de Adán, Dios crea a los animales, Dios lo lleva a Adán, quien le da nombres. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre, según Génesis capítulo 2 y verso 20. Y a continuación, Jehová crea a la mujer del mismo ser del hombre. Igual que antes, Dios lo lleva a Adán y Adán le da nombre, le pone mujer. Ahora había aparecido la compañera para hacer completa la vida humana sobre la tierra. Y Adán la declara hueso de mis huesos y carne de mi carne, según Génesis capítulo 2 y verso 23. En el perfecto designio de Dios, los dos se funden en un solo ser, según Génesis capítulo 2 y verso 24. Y ninguno sentía vergüenza, dice la palabra, de su desnudez. Y llama la atención que todo este relato, mis amados, se concentra en la relación humana como realización y comunidad de la pareja, sin el menor referencia a la procreación de hijos e hijas. Solamente hace referencia a la relación sexual entre el hombre con la mujer. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, hay otro texto que destaca mucho más eróticamente, es el libro de Cantar de los Cantares. Es un drama muy sensual, sin pudores ni tabúes, sobre el amor apasionado de la Sulamita y de su muy enamorado novio. Los primeros renglones de esta poesía introducen el tono de intenso deseo físico que caracteriza todo el libro. Y dice la Sulamita a su amado: ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor, más que el vino, grata es también de tu perfume la fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas, hazme toda tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Alabado sea el nombre de Dios. Déjeme decirle, mis amados, que sucesivos pasajes describen con gran detalle la belleza del cuerpo femenino. Capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 7. Y del masculino en el capítulo 5 y versículo 10 al versículo 16. Déjeme decirle también que en este libro hay invitaciones a encuentros amorosos en el jardín, en la alcoba y en el campo. Y lo sorprendente de todo este largo poema es que nunca relaciona el amor erótico con la familia ni con los hijos. El amor, mis amados, el amor sexual con todos sus anhelos y deleites, se trata en Cantar de Cantares como un valor en sí mismo, entre el hombre y la mujer, y no entre hombre y hombre, o mujeres y mujeres, que no necesita ninguna otra justificación. En ese aspecto, el Cantar de los Cantares, mis amados, puede verse como un extendido comentario sobre la palabra bueno en el primer capítulo de Génesis, cuando Dios bendice la sexualidad humana y ordena la práctica sexual de la pareja heterosexual, hombre y mujer. Está bendiciendo, por así decirlo, el mismo proceso de deseo, de deleite que se experimenta también hoy. El relato implica que todo el sistema fisiológico de la sexualidad fue creado bueno y santo por nuestro Dios antes de que mediara el pecado. Y alabado sea el nombre de Dios. Déjeme decirle que salirse del cuadro de la creación dispuesta por Dios y tener prácticas de tipo homosexual entre parejas del mismo sexo es una violación a lo establecido por Dios. Primero, va contra la antropología humana. Segundo, atenta contra la ley de Dios. Tercero, es una práctica aberrante y abominable ante los ojos de Dios. Las Sagradas Escrituras condenan todo acto sexual y práctica sexual